Majestad, no busco poder ni perdón. Solo ruego que lea esto, porque si yo callo, todo el reino caerá. Las manos de Mireia temblaban mientras sostenía el pergamino frente a su pecho. Los guardias del palacio la rodeaban con sus lanzas, apuntando directamente a su garganta. El murmullo de la multitud congregada en la sala del trono se había convertido en un silencio sepulcral. Los consejeros del sultán, vestidos con sus túnicas bordadas en oro y sedas preciosas, la miraban con desprecio y furia mal disimulada. Uno de ellos, un hombre de barba gris y ojos crueles, gritó con voz tronante: «Esta mujer es una impostora, una plebeya que se atreve a interrumpir la audiencia real con mentiras y calumnias. Exijo su ejecución inmediata». El corazón de Mireia latía tan fuerte que pensó que todos en la sala podían escucharlo. Sus rodillas amenazaban con ceder bajo el peso del miedo que la consumía. Pero entonces recordó las últimas palabras de su padre, su voz débil pero firme en aquel lecho de muerte. Recordó la promesa que había hecho y supo que no podía retroceder ahora. Alzó la mirada hacia el trono, donde el sultán Ardán la observaba con una mezcla de curiosidad e irritación. Sus ojos oscuros la estudiaban como si intentara descifrar si era una amenaza o simplemente una loca que había perdido el juicio. Mireia dio un paso adelante, ignorando las lanzas que rozaban su cuello. «Mi sultán, esta carta contiene la verdad que salvará su vida y la de todo el reino. Le suplico que la lea con sus propios ojos antes de ordenar mi muerte». Los consejeros se movieron inquietos. Algunos intercambiaron miradas nerviosas. El que había exigido su ejecución avanzó hacia ella con el rostro enrojecido de rabia. «Guardias, arresten a esta insolente ahora mismo. No permitiré que...» Silencio. La voz del sultán cortó el aire como una espada afilada. Todos en la sala se quedaron inmóviles. Ardán se levantó de su trono, su figura imponente dominando el espacio. Descendió los escalones con pasos medidos, sus ojos fijos en Mireia. Cuando estuvo frente a ella, extendió la mano. «Dame esa carta». Pero eso había sucedido hace solo unos días. Para entender cómo una humilde hija de escriba había llegado a estar frente al hombre más poderoso del reino, sosteniendo en sus manos el destino de Sahdir, era necesario regresar al principio, regresar a las calles polvorientas del barrio de los artesanos, donde la historia de Mireia realmente comenzaba. El sol del desierto castigaba las calles estrechas del barrio pobre de Sahdir. Las casas de adobe se apretujaban unas contra otras, como si buscaran protegerse del calor sofocante que reinaba durante el día. En una de esas casas, apenas más grande que una celda, Mireia se inclinaba sobre una mesa desvencijada, cubierta de pergaminos y tinteros. Sus dedos, manchados de tinta negra, movían la pluma con precisión mientras copiaba un contrato de compraventa para un comerciante de especias. Tenía 22 años, pero sus manos ya mostraban las callosidades de alguien que había trabajado toda su vida. «Mireia, hija mía». La voz débil venía de la habitación contigua. Mireia dejó la pluma de inmediato y se apresuró hacia donde su padre yacía en un camastro. Karim había sido escriba en el Palacio Real durante 30 años, hasta que una enfermedad misteriosa comenzó a consumirlo lentamente. Ahora era solo la sombra del hombre robusto que alguna vez llevó el orgullo de servir al sultán. Su piel se había vuelto pálida como el pergamino que tanto amaba, y sus ojos hundidos apenas podían enfocar la luz que entraba por la pequeña ventana. «Estoy aquí, padre». Mireia se arrodilló junto a él y tomó su mano fría entre las suyas. Durante los últimos 6 meses había visto cómo la enfermedad lo devoraba poco a poco. Los médicos que había podido pagar con sus escasos ahorros no habían servido de nada. Ahora solo le quedaba estar a su lado, ofreciéndole consuelo en sus últimos días. «¿Terminaste el trabajo del mercader?» «Casi, padre. No te preocupes por eso ahora. Debes descansar». Karim intentó sonreír,
pero el esfuerzo pareció agotarlo aún más. Cerró los ojos por un momento y su respiración se volvió irregular. Mireia sintió que el pánico la invadía. No estaba lista para perderlo, no ahora, no todavía, pero sabía que el tiempo se agotaba. Antes de que llegara esta historia a ustedes, quiero preguntarles algo importante. Cuéntenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo. Nos encanta leer sus mensajes y saber que estas historias llegan a tantos lugares diferentes. Ahora continuemos con la historia de Mireia. Hija mía, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. La voz de Karim sonó más fuerte de lo que había estado en semanas. Abrió los ojos y la miró con una intensidad que la sobresaltó. Era como si hubiera encontrado fuerzas de algún lugar desconocido. Dime, padre, lo que sea. Debajo del tablón suelto, junto a mi cama, hay algo escondido. Una carta. La escribí hace meses, cuando aún podía sostener la pluma con firmeza. En ella está todo lo que descubrí durante mis últimos años en el palacio. Mireia frunció el ceño, confundida. ¿Qué descubriste? Cosas terribles, hija. Cosas que podrían destruir el reino si no se detienen. Durante años trabajé en las sombras del palacio, copiando documentos, redactando cartas para los consejeros, transcribiendo reuniones. Nadie presta atención a los escribas. Somos invisibles para los poderosos. Y esa invisibilidad me permitió ver y escuchar cosas que nunca debí presenciar. Su padre tosió violentamente y Mireia le acercó un vaso de agua. Karim bebió con dificultad antes de continuar. Los consejeros del sultán, los hombres en quienes él confía, están conspirando contra él. Planean asesinarlo y entregar el reino a los invasores del norte. He reunido pruebas durante años. Nombres, fechas, lugares de reuniones secretas, todo está en esa carta. Pero yo ya no tengo fuerzas para entregarla. Tú debes hacerlo por mí. Mireia sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Una conspiración contra el sultán? Era imposible. Los consejeros eran los hombres más respetados del reino. ¿Cómo podían ser traidores? Padre, eso es una acusación muy grave. Si es verdad, ¿por qué no lo denunciaste cuando aún estabas en el palacio? ¿A quién? La voz de Karim se quebró. Los conspiradores son los mismos hombres que controlan la guardia, que tienen acceso al sultán, que deciden quién vive y quién muere en este reino. Si hubiera hablado, me habrían silenciado antes de poder decir una palabra. Por eso esperé. Recopilé pruebas en secreto, copiando documentos que nadie sabía que había visto, memorizando conversaciones que nadie sabía que había escuchado. Y cuando tuve todo, escribí esa carta. Pero entonces, esta maldita enfermedad me atrapó. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mireia. Ver a su padre tan angustiado, tan desesperado, le partía el corazón. ¿Qué quieres que haga? Quiero que entregues esa carta directamente al sultán, a nadie más. Si se la das a un guardia, a un sirviente, a cualquier intermediario, los traidores la interceptarán y tú morirás. Debe ser directamente en las manos del sultán Ardán. Es la única manera de que la verdad llegue a quien debe llegar. Padre, yo soy nadie. Una simple escriba del barrio pobre. ¿Cómo voy a acercarme al sultán? Los guardias ni siquiera me dejarán entrar al palacio. Karim apretó la mano de su hija con una fuerza sorprendente. Encontrarás la manera. Eres inteligente y valiente, más de lo que crees. Prométeme que lo harás. Prométeme que entregarás esa carta pase lo que pase. Mireia miró los ojos suplicantes de su padre y supo que no podía negarle esta última voluntad. Aunque no entendiera completamente la magnitud de lo que le estaba pidiendo, aunque el miedo la paralizara, tenía que hacerlo. Por él, por el hombre que le había enseñado a leer y escribir, que había trabajado hasta el agotamiento para darle una vida mejor, que ahora se consumía en ese camastro rogándole que cumpliera esta misión imposible. Te lo prometo, padre. Entregaré la carta al sultán. Una sonrisa de alivio
se dibujó en el rostro de Karim. Sus músculos se relajaron y su respiración se volvió más pausada. Parecía que un enorme peso había sido levantado de sus hombros. Gracias, hija mía, gracias. Ahora puedo descansar. Durante las siguientes 3 noches, Mireya veló el sueño de su padre. Karim entraba y salía de la conciencia, a veces murmurando nombres que ella no reconocía, otras veces simplemente mirando el techo con ojos vidriosos. Mireya continuaba trabajando en sus copias durante el día para conseguir algo de dinero para comprar hierbas que aliviaran el dolor de su padre, pero las noches las pasaba a su lado, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de consuelo. En la madrugada del 4.º día, Karim abrió los ojos una última vez. Miró a su hija con una claridad que no había mostrado en semanas. «Eres mi mayor orgullo, Mireya. No lo olvides nunca». Y entonces exhaló su último aliento. Su pecho dejó de moverse. Su mano se volvió fría e inerte en las de Mireya. El padre que había sido su guía, su maestro, su único familiar en el mundo, se había ido para siempre. Mireya lloró durante horas. Lloró por el padre que había perdido, por la soledad que ahora la envolvía, por la responsabilidad imposible que había caído sobre sus hombros. Los vecinos del barrio vinieron a ayudarla con los preparativos del funeral. En Sagdir, los muertos debían ser enterrados antes del ocaso, según dictaban las tradiciones antiguas. Así que mientras el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, el cuerpo de Karim fue envuelto en lino blanco y llevado al cementerio de los pobres en las afueras de la ciudad. Mireya observó cómo la tierra cubría a su padre y sintió que una parte de ella moría con él. Pero en medio de ese dolor aplastante, recordó su promesa. La carta. Tenía que encontrar la carta. Cuando regresó a casa al caer la noche, Mireya se dirigió directamente al camastro de su padre. Con manos temblorosas, buscó el tablón suelto que él había mencionado. Lo encontró después de varios minutos de búsqueda, escondido bajo una manta raída. Levantó el tablón y metió la mano en el hueco oscuro debajo. Sus dedos tocaron algo suave y frío, un pergamino enrollado y sellado con cera roja. Lo sacó con cuidado y lo llevó a la luz de la lámpara de aceite. El sello mostraba el símbolo de un escriba, la marca personal de su padre. Mireya dudó por un momento. Su padre le había dicho que entregara la carta al sultán, pero no le había prohibido leerla. Necesitaba saber qué contenía. Necesitaba entender por qué esta carta era tan importante como para ser la última voluntad de un moribundo. Con dedos temblorosos rompió el sello y desenrolló el pergamino. Lo que leyó la dejó helada. La carta comenzaba con una lista de nombres. Nombres de los consejeros más poderosos del reino. El gran visir Rashid ibn Malik, el comandante de la Guardia Real, Salim al-Fahd, el tesorero real, Ibrahim ibn Yazid. 5 nombres en total, 5 hombres que formaban el círculo más cercano al sultán Ardán. Y debajo de cada nombre, fechas de reuniones secretas realizadas en una casa abandonada en el distrito de los tintoreros. Mireya reconoció las direcciones porque su padre había hecho trabajos para mercaderes de esa zona. Pero lo más aterrador venía después. Su padre había transcrito fragmentos de conversaciones que había escuchado mientras trabajaba en el palacio. Conversaciones donde estos hombres hablaban abiertamente de traición. Planeaban envenenar al sultán durante el próximo festival de la luna llena, un evento que se celebraría en solo 2 meses. Después de su muerte, entregarían el reino al rey Malik de Camir, el reino vecino del norte que durante años había intentado conquistar Sagdir sin éxito. A cambio, estos traidores recibirían títulos nobles, tierras y riquezas inimaginables en el nuevo orden. La carta también detallaba los pagos que estos hombres habían recibido, cantidades enormes de oro transportadas en secreto desde Camir.
Su padre había visto los registros falsificados, había escuchado cómo discutían sobre cómo ocultar el dinero. Todo estaba ahí, escrito con la letra meticulosa de Karim. Cada acusación respaldada con detalles específicos que solo alguien que hubiera estado presente podría conocer. Mireia terminó de leer y se dejó caer en una silla, aturdida. Su padre no había exagerado. Esto era real, una conspiración para asesinar al sultán y destruir el reino. Y ella, una simple escriba de 23 años que vivía en el barrio más pobre de Sagdir, tenía en sus manos la única evidencia que podría detenerlos. Durante los siguientes días, Mireia intentó pensar en cómo cumplir su promesa. No podía simplemente presentarse en el palacio y pedir ver al sultán. Los guardias la rechazarían de inmediato. Y si intentaba entregar la carta a través de canales oficiales, seguramente caería en manos de los mismos conspiradores. Necesitaba un plan, una manera de llegar directamente a Ardan sin alertar a los traidores. Pasó noches sin dormir, dándole vueltas al problema en su mente. Visitó el mercado y escuchó a los comerciantes hablar sobre el palacio, sobre cómo funcionaba la corte, sobre las rutinas del sultán, y fue así como descubrió algo crucial. Cada luna llena, el sultán Ardán realizaba una audiencia pública en el gran salón del palacio. Era una tradición antigua, establecida por su abuelo, donde cualquier ciudadano del reino podía presentar peticiones directamente al sultán. Desde quejas sobre impuestos injustos hasta disputas familiares, todo podía ser llevado ante él en esos días. Mireia sintió que un rayo de esperanza iluminaba su oscuridad. Esa era su oportunidad. Si lograba entrar en esa audiencia pública, si lograba acercarse lo suficiente, podría entregar la carta directamente al sultán. Sería peligroso, especialmente con los conspiradores presentes en la sala. Pero era la única manera. La siguiente luna llena estaba a 3 semanas de distancia. Mireia utilizó ese tiempo para prepararse. Vendió la mayoría de sus posesiones, incluyendo los libros que su padre había acumulado durante años, para comprar ropa presentable. No podía presentarse ante el sultán con sus vestidos raídos y manchados de tinta. Necesitaba verse lo suficientemente respetable como para no ser expulsada de inmediato. También practicó lo que diría. Una y otra vez, frente al espejo roto de su casa, ensayó las palabras exactas que usaría para convencer al sultán de que leyera la carta. Sabía que tendría solo unos segundos antes de que los guardias la alejaran. Cada palabra tenía que contar. Durante esas semanas, el miedo era su compañero constante. Por las noches, tenía pesadillas donde los conspiradores descubrían sus intenciones y la hacían desaparecer en las sombras. Se imaginaba siendo torturada, asesinada, arrojada al desierto donde nadie encontraría su cuerpo. Pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, recordaba la cara de su padre en su lecho de muerte. Recordaba su promesa. Y encontraba fuerzas para seguir adelante. Finalmente llegó el día. La luna llena brillaba sobre Sadir cuando Mireia se vistió con su mejor túnica, una prenda de lino azul que había comprado en el mercado. Se recogió el cabello en una trenza elaborada y se colocó un velo ligero sobre la cabeza. La carta, cuidadosamente enrollada y escondida entre los pliegues de su ropa, latía contra su pecho como un segundo corazón. Salió de su casa antes del amanecer y se unió a la multitud que ya se congregaba frente a las puertas del palacio. Había cientos de personas, todas esperando su turno para presentar peticiones al sultán. Campesinos con disputas sobre tierras, mercaderes con quejas sobre impuestos, mujeres buscando justicia por agravios familiares. Todos esperaban que el sultán les concediera un momento de su atención. Las puertas del palacio se abrieron cuando el sol alcanzó su cenit. Los guardias comenzaron a organizar a la multitud en filas.
verificando que nadie llevara armas. Mireya pasó la inspección sin problemas. La carta no era considerada peligrosa. Nadie sabía que contenía palabras más letales que cualquier daga. La fila avanzaba lentamente. Mireya observaba cómo las personas adelante de ella entraban al gran salón, presentaban sus peticiones y eran despachadas rápidamente. El sultán escuchaba, daba su veredicto o prometía investigar, y la siguiente persona era llamada. Todo el proceso era eficiente y frío. Mireya se preguntó cuántos segundos tendría antes de ser alejada del trono. Finalmente, después de horas de espera bajo el sol implacable, llegó su turno. Un guardia con armadura dorada y rostro inexpresivo le indicó con un gesto brusco que avanzara. Mireya sintió que sus piernas apenas podían sostenerla mientras cruzaba las enormes puertas de bronce que daban acceso al gran salón del trono. El espacio que se abrió ante sus ojos la dejó sin aliento. Nunca había visto tanta opulencia junta en un solo lugar. Las paredes estaban cubiertas con mosaicos intrincados que representaban las victorias militares de los sultanes pasados. Del techo colgaban lámparas de cristal que reflejaban la luz del sol en miles de fragmentos brillantes. Columnas de mármol blanco se elevaban hasta alturas imposibles, sosteniendo arcos decorados con caligrafía dorada que recitaba versos antiguos sobre la justicia y el honor. Pero lo que realmente capturó su atención fue el trono. Tallado en ébano oscuro e incrustado con piedras preciosas que brillaban como estrellas en la noche, se elevaba sobre una plataforma de 7 escalones. Y sentado en él, con una postura que irradiaba poder absoluto, estaba el sultán Ardán. Mireya lo había visto solo una vez antes, años atrás, cuando pasó por las calles del barrio pobre durante una procesión real. Pero verlo de lejos y estar frente a él eran experiencias completamente diferentes. Ardán tendría alrededor de 35 años, aunque su rostro mostraba la madurez de alguien que había llevado el peso de un reino sobre sus hombros desde muy joven. Su barba oscura estaba perfectamente recortada, enmarcando una mandíbula fuerte. Sus ojos, negros como el carbón, observaban a cada peticionario con una mezcla de atención y cansancio. Vestía túnicas de seda púrpura bordadas con hilos de plata, y sobre su cabeza descansaba el turbante real adornado con una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma. Alrededor del trono, de pie en semicírculo, estaban los 5 consejeros que su padre había mencionado en la carta. Mireya los reconoció inmediatamente por las descripciones detalladas que Karim había incluido. El gran visir Rashid ibn Malik era un hombre alto y delgado, con ojos de serpiente que parecían evaluarlo todo con frialdad calculadora. Vestía túnicas negras que lo hacían parecer una sombra amenazante. A su lado estaba Salim al-Fat, el comandante de la Guardia Real, un hombre corpulento con cicatrices de batalla cruzando su rostro curtido. Ibrahim ibn Yazid, el tesorero real, era rechoncho y sudoroso, con dedos llenos de anillos de oro que brillaban cada vez que movía las manos. Los otros 2 consejeros completaban el círculo de traidores que habían jurado lealtad al sultán mientras planeaban su asesinato. Mireya avanzó por el largo pasillo de mármol que llevaba al trono. Cada paso resonaba en el silencio del salón. Decenas de cortesanos, vestidos con sedas de colores vibrantes, la observaban desde los laterales, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén absoluto. Podía escuchar sus susurros burlones. «Mira esa ropa, es claramente del mercado de segunda mano. ¿Qué hace una plebeya como esa aquí? Seguramente viene a pedir limosna o a quejarse de algún impuesto. El sultán pierde su tiempo con esta gentuza». Mireya apretó los puños, sintiendo cómo la humillación ardía en sus mejillas. Pero no podía dejar que eso la detuviera. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora.
La carta presionaba contra su pecho, recordándole la misión que había prometido cumplir. Cuando estuvo a 10 pasos del trono, un guardia le indicó que se detuviera. Mireya obedeció y esperó. El sultán estaba escuchando la petición de un anciano que se quejaba sobre un vecino que había desviado el curso de un canal de riego. Ardan escuchaba con paciencia, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar detalles. Finalmente, dictó su veredicto ordenando que ambas partes llegaran a un acuerdo justo bajo la supervisión del juez local. El anciano agradeció profusamente, besó el suelo frente al trono y se retiró. Siguiente. La voz del sultán era profunda y resonante. Mireya dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, el gran visir Rashid ibn Malik la interrumpió. «Mi sultán, esta es claramente una mendiga del barrio pobre. No hay necesidad de perder tiempo con ella. Debería presentar su petición ante los magistrados locales, no ante usted». Varios cortesanos murmuraron su acuerdo. Mireya sintió que el pánico la invadía. Los estaban intentando alejarla antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Tenía que actuar rápido. «Mi sultán, no vengo a pedir limosna ni a presentar una disputa trivial. Traigo información de vital importancia para la seguridad del reino». El silencio cayó sobre el salón como un manto pesado. El sultán alzó una ceja, claramente sorprendido por la audacia en la voz de esta mujer humilde. Los consejeros se miraron entre sí, y Mireya pudo ver cómo la tensión se instalaba en sus rostros. Rashid dio un paso adelante, su expresión tornándose más severa. «Información de vital importancia. ¿Y de dónde sacaría una simple plebeya información que los consejeros del sultán no conocen? Mi padre trabajó durante 30 años como escriba en este palacio. Antes de morir, me confió algo que debe llegar a oídos del sultán y solo del sultán». El comandante Salim al-Fahd se adelantó con una mano en la empuñadura de su espada. «¿Tu padre? ¿Quién era tu padre?» «Karim ibn Hassan. Sirvió fielmente al reino hasta que la enfermedad lo consumió». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del sultán. Ardan se inclinó ligeramente hacia adelante en su trono. «Recuerdo a Karim. Era un escriba diligente y silencioso. Lamento su fallecimiento. Pero dime, ¿qué información podría haber obtenido un escriba de rango bajo que sea tan vital para el reino?» Mireya respiró profundo. Este era el momento. Metió la mano entre los pliegues de su túnica y sacó el pergamino enrollado. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. «Escribió esto antes de morir. Es una carta dirigida a usted, mi sultán. Me hizo prometer que la entregaría personalmente en sus manos y en las de nadie más». La reacción fue inmediata. Los 5 consejeros se pusieron rígidos. Ibrahim, el tesorero, comenzó a sudar más profusamente. Rashid entrecerró los ojos y su mano se movió casi imperceptiblemente, como si estuviera a punto de dar una señal. «Esto es absurdo», estalló Rashid. «Esta mujer claramente está perturbada por la muerte de su padre. Probablemente esa carta no contiene más que divagaciones de un hombre enfermo y delirante. Mi sultán no debería malgastar su tiempo con esto». «Además», intervino Salim, «¿quién nos dice que esa carta no contiene alguna amenaza? Podría ser un intento de asesinato. La tinta podría estar envenenada. Es demasiado arriesgado que el sultán toque ese pergamino». Los otros consejeros asintieron vigorosamente, añadiendo sus propias objeciones. Estaban claramente desesperados por evitar que esa carta llegara a manos del sultán. Su nerviosismo era tan palpable que Mireya sintió una mezcla de miedo y satisfacción. Si estaban tan aterrados, significaba que sabían exactamente qué contenía esa carta. Pero su plan estaba funcionando. Cuanto más insistían los consejeros en que el sultán no tocara la carta, más sospechoso se volvía todo. Mireya podía ver cómo Ardan observaba a sus consejeros con una expresión cada vez más curiosa. Era un hombre inteligente, los había visto actuar así. «Es interesante», dijo el sultán lentamente,
que estén tan preocupados por el contenido de una carta escrita por un escriba muerto. Si realmente contuviera solo divagaciones, ¿qué importaría que la leyera? Mi sultán, es solo que nos preocupa su seguridad, respondió Rashid, aunque su voz sonaba menos segura. No podemos permitir que cualquier desconocido se acerque a usted con objetos sospechosos. Y sin embargo, continuó Ardan, su voz adquiriendo un tono de acero, permiten que mercaderes, campesinos y todo tipo de personas se acerquen a mí durante estas audiencias. ¿Por qué esta carta en particular les causa tanta alarma? Los consejeros se miraron entre sí, claramente sin saber cómo responder, sin incriminarse aún más. Mireya aprovechó ese momento de vacilación para hablar de nuevo. Mi sultán, le suplico que lea esta carta. Mi padre arriesgó todo para reunir la información que contiene. Murió rogándome que se la entregara a usted. Si hay, aunque sea una pequeña posibilidad de que lo que dice sea verdad, no vale la pena leerla. Ardan la estudió durante un largo momento. Sus ojos oscuros la evaluaban con una intensidad que la hacía sentir completamente expuesta. Mireya mantuvo la mirada firme, tratando de transmitir con sus ojos toda la urgencia y sinceridad que sentía. Finalmente, el sultán habló. «¡Trae la carta aquí!» «¡No!», gritó Rashid, perdiendo por completo su compostura. «Mi sultán, esto es una trampa evidente. Esta mujer...» «He dicho que traiga la carta». El tono del sultán no admitía discusión. Los guardias se tensaron, listos para actuar si era necesario. Mireya comenzó a caminar hacia el trono, pero antes de que pudiera dar 3 pasos, Salim bloqueó su camino. El comandante de la guardia la miró con ojos llenos de amenaza. «Entrega la carta a mí, yo se la llevaré al sultán». «No», respondió Mireya con voz firme, aunque su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. «Mi padre me ordenó entregarla solo al sultán, a nadie más». «¡Guardias!», gritó Salim. «Arresten a esta mujer por insubordinación y posible traición». Varios guardias se movieron hacia Mireya con sus lanzas en alto. El terror la paralizó por un instante. Esto no estaba saliendo como lo había planeado. Los conspiradores la detendrían, tomarían la carta y la harían desaparecer. Todo habría sido en vano. La promesa a su padre quedaría rota. El sultán moriría y el reino caería en manos de los traidores. En ese momento de desesperación absoluta, algo dentro de Mireya se rompió. Ya no importaba si moría. Ya no importaba el miedo. Lo único que importaba era cumplir su promesa. Así que hizo lo único que podía hacer. Corrió. Se lanzó hacia adelante con toda la velocidad que pudo reunir, esquivando la mano de Salim que intentaba agarrarla. Los guardias gritaron y corrieron tras ella, pero Mireya tenía la ventaja de la sorpresa y la desesperación. Subió los 7 escalones del trono de 2 en 2, sus sandalias resbalando en el mármol pulido. Podía escuchar el caos detrás de ella. Los gritos de los consejeros, el sonido de armaduras chocando mientras los guardias intentaban alcanzarla. El murmullo escandalizado de los cortesanos que nunca habían visto tal irrespeto en el gran salón. El sultán se había puesto de pie, su mano moviéndose hacia la daga ceremonial en su cinturón. Pero Mireya no venía a atacarlo. Cuando estuvo frente a él, extendió la carta con ambas manos, arrodillándose al mismo tiempo. «Mi sultán, por favor, lea esto antes de que me maten. Su vida depende de ello». Las manos de Ardan se cerraron alrededor del pergamino justo cuando los guardias la alcanzaron. 2 de ellos la agarraron bruscamente de los brazos, levantándola del suelo. Una lanza presionó contra su garganta. Mireya no luchó. Ya había hecho lo que vino a hacer. La carta estaba en las manos del sultán. Su misión estaba completa. «Esto es un ultraje», rugió Rashid, subiendo los escalones del trono. «Esta insolente debe ser ejecutada inmediatamente por este acto de agresión contra nuestro sultán. Que la arrojen al calabozo», añadió Ibrahim, «y que revisen esa carta antes de que el sultán la toque. Podría estar cubierta de veneno». «Tiene razón»,
secundó otro consejero. Nadie debe leer esa carta sin antes verificar que es segura. Los 5 conspiradores habían perdido toda pretensión de calma. Sus voces se superponían unas a otras en un coro desesperado, tratando de convencer al sultán de que no leyera la carta. Pero cuanto más gritaban, más sospechoso se volvía todo. El sultán Ardán los observó a todos con una expresión que Mireya no podía descifrar. Luego bajó la vista hacia la carta en sus manos. El sello de escriba de su padre aún era visible en la cera roja. Con un movimiento deliberado, Ardán rompió el sello. ¡Mi sultán, no!, gritaron los consejeros al unísono. Pero era demasiado tarde. Ardán desenrolló el pergamino y comenzó a leer. El silencio que cayó sobre el salón era tan profundo que se podía escuchar la respiración pesada de los presentes. Mireya observaba el rostro del sultán mientras sus ojos recorrían las líneas escritas por su padre. Al principio, su expresión era de curiosidad. Luego, conforme seguía leyendo, se transformó en shock. Sus cejas se fruncieron, su mandíbula se tensó. Sus nudillos se volvieron blancos de tanto apretar el pergamino. Los consejeros observaban con creciente horror. Sabían exactamente qué estaba leyendo el sultán. Sabían que sus vidas estaban a punto de terminar. Rashid fue el primero en intentar hacer algo. Dio un paso hacia el sultán, extendiendo la mano. «Mi sultán, cualquier cosa que diga esa carta son mentiras. Acusaciones infundadas de un hombre enfermo que...» Silencio. La palabra salió de la boca de Ardán con tal autoridad que Rashid se quedó paralizado a mitad de su frase. El sultán siguió leyendo, su expresión volviéndose más y más oscura con cada línea. Cuando finalmente terminó, enrolló el pergamino con movimientos lentos y deliberados. Sus ojos, que antes habían mostrado cansancio y paciencia, ahora ardían con una furia controlada que heló la sangre de todos los presentes. «Guardias», dijo con voz peligrosamente tranquila, «suelten a esta mujer. Ella no es ninguna amenaza». Los guardias obedecieron inmediatamente, soltando a Mireya y alejando las lanzas de su garganta. Ella casi se derrumbó de alivio, pero se mantuvo de rodillas en el suelo, sin atreverse a moverse. «Ahora», continuó el sultán, su mirada fijándose en los 5 consejeros, «arresten a estos hombres». El caos estalló instantáneamente. Rashid sacó una daga escondida en sus túnicas y se lanzó hacia el sultán con un grito de rabia. Salim, el comandante de la guardia, gritó órdenes contradictorias tratando de confundir a los soldados sobre a quién debían obedecer. Ibrahim intentó huir, empujando a los cortesanos en su camino desesperado hacia las puertas. Los otros 2 consejeros cayeron de rodillas, suplicando misericordia. Pero los guardias, entrenados para obedecer al sultán por encima de cualquier otro, actuaron con precisión letal. 3 de ellos interceptaron a Rashid antes de que pudiera alcanzar a Ardán, desarmándolo y arrojándolo al suelo. Salim fue rodeado por sus propios hombres, que lo miraban con expresiones de traición y disgusto. Ibrahim fue capturado antes de llegar a las puertas, derribado por un guardia que lo golpeó con el mango de su lanza. En cuestión de minutos, los 5 hombres que habían sido los consejeros más poderosos del reino estaban encadenados y arrodillados ante el trono. El gran salón era una escena de caos absoluto. Los cortesanos murmuraban entre sí, algunos horrorizados, otros emocionados por el drama que estaban presenciando. Los guardias mantenían sus lanzas apuntando a los conspiradores, listos para actuar ante el menor movimiento sospechoso. Mireya seguía de rodillas, observando todo con una mezcla de alivio y terror. Había logrado cumplir su promesa. La carta había llegado al sultán, pero ahora estaba atrapada en medio de una tormenta política que podría costarle la vida si no tenía cuidado. El sultán Ardán bajó lentamente los escalones del trono, sosteniendo la carta en una mano.
Se detuvo frente a los conspiradores encadenados y los miró con una expresión de desprecio absoluto. Durante años confiaron en que nadie prestara atención a los escribas, que los consideraran invisibles, insignificantes, y tuvieron razón. Nadie prestaba atención al humilde Karim mientras trabajaba en las sombras del palacio, excepto que él sí les prestó atención a ustedes. Escuchó cada palabra, vio cada transacción, memorizó cada detalle de su traición, y antes de morir, lo documentó todo. Ardán desenrolló la carta de nuevo y comenzó a leer en voz alta los nombres de los conspiradores, las fechas de sus reuniones secretas, las cantidades de oro que habían recibido del rey Malik de Camir, los detalles del plan para envenenarlo durante el festival de la luna llena, los títulos y tierras que les habían prometido a cambio de entregar el reino. Cada palabra resonaba en el salón como un martillo cayendo sobre un yunque. Los cortesanos escuchaban con horror creciente. Algunos de ellos conocían a estos hombres desde hacía años. Los habían considerado pilares de la corte, ejemplos de lealtad y servicio. Ahora descubrían que todo había sido una máscara, que bajo esas apariencias de honor se escondían traidores dispuestos a vender el reino por oro y poder. Cuando el sultán terminó de leer, enrolló la carta nuevamente y la sostuvo en alto para que todos pudieran verla. Esta carta, escrita por un escriba moribundo y entregada por su valiente hija, ha salvado mi vida y la de este reino. Mientras ustedes, señaló a los conspiradores, vendían secretos y planeaban mi muerte, un hombre sin título ni poder trabajaba silenciosamente para proteger la verdad. Se volvió hacia Mireya, que seguía arrodillada en el suelo. Extendió su mano hacia ella. «Levántate». Mireya obedeció con piernas temblorosas. Cuando estuvo de pie, el sultán la observó con una expresión que mezclaba respeto y gratitud. «¿Cómo te llamas?» «Mireya, mi sultán. Mireya bint Karim». «Mireya bint Karim», repitió Ardán, como saboreando el nombre. «Arriesgaste tu vida para cumplir la última voluntad de tu padre. Te infiltraste en este palacio sabiendo que estos traidores intentarían detenerte. Y aún así, no dudaste, no temblaste. Hiciste lo que tenías que hacer porque era lo correcto». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mireya. La tensión acumulada de las últimas semanas, el miedo constante, la pérdida de su padre, todo salió en ese momento, pero eran lágrimas de alivio. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, lo había logrado. «Estos hombres», continuó el sultán señalando a los conspiradores, «serán juzgados públicamente. Sus crímenes serán conocidos por todo el reino, y después recibirán el castigo que merecen por su traición. En cuanto al rey Malik de Camir, enviaré emisarios exigiendo explicaciones por su intento de conquistar mi reino a través del soborno y la conspiración». Rashid escupió en el suelo, su rostro retorcido en odio. «Estás muerto, Ardán. Aunque captures a algunos de nosotros, la conspiración es más grande de lo que imaginas. Hay otros, en la guardia, en el tesoro, en lugares que nunca sospecharás. Tu reino caerá de todas formas». El sultán sonrió fríamente. «Quizás, pero ahora sé que debo buscarlos. Y gracias a esta carta tengo nombres, contactos y evidencia suficiente para comenzar una investigación exhaustiva. Tu conspiración ha sido expuesta, y cuando termine con todos ustedes no quedará ni rastro de su traición». Se volvió hacia los guardias. «Llévenlos al calabozo más profundo, que nadie los vea, que nadie les hable. Hasta el día del juicio estarán en completo aislamiento, y asegúrense de que haya guardias que no tengan ninguna conexión con Salim. No confío en que su corrupción no haya alcanzado a más hombres». Los guardias arrastraron a los conspiradores fuera del salón, mientras estos gritaban amenazas y maldiciones. Mireya los observó partir, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y vacío.
Su padre había dedicado los últimos años de su vida a reunir esa evidencia. Ahora los culpables pagarían, pero eso no lo traería de vuelta. Cuando el eco de las cadenas, arrastrándose finalmente, se desvaneció en los pasillos del palacio, el gran salón quedó sumido en un silencio antinatural. Los cortesanos que habían presenciado todo seguían paralizados, procesando lo que acababan de ver. 5 de los hombres más poderosos del reino habían sido arrestados por traición en cuestión de minutos. El orden que conocían se había desmoronado ante sus ojos. El sultán Ardán permanecía de pie frente al trono, sosteniendo la carta de Karim como si fuera la reliquia más preciada del reino. Su mirada recorrió el salón, evaluando cada rostro presente. Sabía que si la conspiración era tan profunda como Rashid había amenazado, algunos de los presentes podrían estar involucrados. La confianza que alguna vez tuvo en su corte se había roto en pedazos. Se volvió hacia Mireya, que seguía de pie junto al trono, sus piernas temblando por la descarga de adrenalina que aún corría por sus venas. «Necesito que vengas conmigo. Hay mucho que discutir sobre el contenido de esta carta». «Sí, mi sultán». Ardan hizo un gesto a su capitán de la guardia personal, un hombre llamado Tariq, que había servido a la familia real desde que era niño. Era uno de los pocos en quien el sultán podía confiar sin reservas. «Tariq, reúne solo a los guardias que entraron al servicio real después de que Salim fuera nombrado comandante. No confío en ninguno de los que él pudo haber reclutado personalmente. Quiero que vigilen el calabozo día y noche. Nadie entra ni sale sin mi aprobación directa. Como ordene, mi sultán, y despeja el palacio. Esta audiencia ha terminado. Todos deben retirarse a sus habitaciones hasta nuevo aviso». Los cortesanos comenzaron a retirarse de inmediato, sus voces elevándose en un murmullo nervioso conforme salían del salón. Mireya podía escuchar fragmentos de sus conversaciones. Algunos estaban horrorizados por la traición. Otros especulaban sobre quién más podría estar involucrado, y algunos, los más astutos, ya estaban calculando cómo esta nueva situación podría beneficiarlos políticamente. Ardan condujo a Mireya a través de pasillos privados que ella nunca había visto. Las paredes estaban decoradas con tapices antiguos que representaban la historia del reino. Pasaron junto a guardias que se inclinaban profundamente ante el sultán, sus rostros mostrando confusión pero también determinación. Finalmente llegaron a una cámara privada que servía como sala de consejo. Era un espacio circular con una mesa redonda en el centro, rodeada de estantes llenos de mapas, documentos y libros de leyes. El sultán cerró la puerta detrás de ellos y colocó la carta sobre la mesa. Se dejó caer en una silla con un suspiro profundo, y por primera vez Mireya vio cómo el peso de lo que acababa de descubrir caía sobre él. Ya no era el sultán poderoso e inalcanzable del trono. Era un hombre que acababa de descubrir que sus consejeros más cercanos habían planeado su muerte. «Siéntate, por favor». Mireya obedeció tomando asiento frente a él. Había una jarra de agua en la mesa y el sultán sirvió 2 vasos, entregándole uno. Ella bebió agradecida, su garganta seca por la tensión de las últimas horas. «Tu padre era más observador de lo que nadie le dio crédito», dijo Ardan después de un momento. «Esta carta contiene detalles que solo alguien con acceso a documentos confidenciales podría conocer. Cantidades exactas de oro, nombres de contactos en Camir, incluso la fecha exacta que habían planeado para el envenenamiento. Todo está aquí. Mi padre siempre decía que las personas poderosas nunca notan a los sirvientes, que los escribas, los criados, los guardias de bajo rango, todos ellos ven y escuchan cosas que los nobles ni siquiera saben que están revelando». Tenía razón. Y esa misma ceguera casi me costó la vida y el reino entero. Ardan desenrolló la carta nuevamente y la estudió con atención.
Sus ojos se movían de un nombre a otro, deteniéndose en ciertos pasajes. Rashid tenía razón en una cosa. Esta conspiración es más grande de lo que esta carta revela. Tu padre documentó a los 5 líderes, pero menciona que hay otros involucrados, oficiales menores de la guardia, administradores en el tesoro, incluso algunos comerciantes que actuaban como intermediarios para transportar el oro de Camir. ¿Qué va a hacer? Lo que debo hacer, una purga completa, investigar a cada persona mencionada en esta carta y a todos aquellos conectados con los conspiradores. No puedo permitirme la misericordia en esto. Si dejo que, aunque sea uno de estos traidores, permanezca en posiciones de poder, volverán a intentarlo. Durante los siguientes días, el palacio se convirtió en un hervidero de actividad frenética. El sultán ordenó la formación de un tribunal especial compuesto por jueces de provincias lejanas, hombres que no tenían conexión con la corte de Sagdir y por lo tanto no podían haber sido comprometidos por la conspiración. Tariq, el capitán de la guardia, dirigió personalmente los interrogatorios de los 5 conspiradores principales. Los métodos no fueron gentiles. Los traidores fueron llevados uno por uno a las cámaras de interrogatorio, donde enfrentaron preguntas implacables sobre cada aspecto de su traición. Mireia fue alojada en habitaciones de invitados dentro del palacio, un lujo que nunca había imaginado experimentar. Las paredes estaban cubiertas con sedas finas, la cama era tan suave que se sentía como flotar en una nube, y sirvientes le traían comida que ella solo había visto en sus sueños. Pero no podía disfrutar ninguna de estas comodidades. Su mente estaba constantemente en lo que estaba sucediendo en los calabozos, preguntándose qué más se revelaría. El sultán la convocó regularmente a la sala de consejo para discutir los hallazgos de los interrogatorios. Descubrieron que la conspiración se extendía aún más de lo que la carta de Karim había documentado. Había 17 personas más involucradas en diferentes niveles. Algunos habían aceptado sobornos menores para mirar hacia otro lado durante el transporte del oro de Camir. Otros habían proporcionado información sobre las rutinas del sultán, y unos pocos habían sido reclutados para actuar como asesinos de respaldo en caso de que el envenenamiento fallara. En la 5ª noche después del arresto inicial, Ibrahim, el tesorero real, quebró completamente bajo interrogatorio. Confesó todo con lágrimas corriendo por su rostro gordo. Reveló los nombres de contactos en Camir, los métodos que habían usado para ocultar el oro, y lo más importante, admitió que el rey Malik de Camir había estado planeando una invasión coordinada para cuando el sultán muriera. La idea era crear caos en el reino mientras los nobles luchaban por el poder, momento en el cual el ejército de Camir cruzaría la frontera y conquistaría Sagdir sin resistencia organizada. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Ardán durante uno de los interrogatorios al que permitió que Mireia asistiera. Te di poder, riqueza, la confianza del reino. ¿Por qué traicionarme por más oro? Ibrahim sollozaba incontrolablemente en el suelo de la celda, encadenado y roto. Porque nunca fue suficiente. Nunca. Yo venía de una familia de comerciantes menores. Pasé toda mi vida viendo cómo los nobles me miraban con desprecio por mis orígenes humildes. Cuando Rashid se me acercó con la oferta de Camir, no solo prometió oro, prometió un título noble verdadero, tierras ancestrales, respeto, todo lo que siempre quise y nunca pude tener en Sagdir. Y por eso estabas dispuesto a vender el reino. Sí, que los dioses me perdonen, pero sí. Ardán salió de esa celda con una expresión de disgusto absoluto. Mireia caminó a su lado en silencio mientras regresaban a la sala de consejo. Cuando estuvieron solos, el sultán se sirvió una copa de vino y la bebió de un trago. Ambición, siempre es ambición lo que destruye los reinos desde dentro. Rashid quería más poder. Salim quería ser reconocido como un gran comandante militar. Ibrahim quería ser noble.
todos ellos dispuestos a traicionar todo por sus deseos egoístas. Mi padre solía decir que el verdadero carácter de una persona se revela cuando nadie está mirando, dijo Mireia. Estos hombres mostraron su verdadero rostro en las sombras, y por suerte mi padre estaba ahí para verlo. Ardan la miró con una expresión pensativa. Has estado aquí durante días, ayudándome a desentrañar esta conspiración. Tus observaciones han sido invaluables. Piensas como tu padre, ves patrones donde otros solo ven caos. El reino necesita personas así. Yo necesito personas así. ¿Qué quiere decir, mi sultán? Quiero nombrarte como mi nueva consejera. Ocuparás uno de los puestos vacantes dejados por los traidores. Mireia se quedó sin palabras. Ella, una plebeya del barrio pobre convertida en consejera del sultán. Era imposible, absurdo, y sin embargo, Ardan la miraba con total seriedad. Mi sultán, yo no tengo educación noble, no conozco las complejidades de la política o la diplomacia. Soy solo una escriba. Tu padre también era solo un escriba, y fue el único lo suficientemente valiente y leal para documentar la traición que casi destruye este reino. La educación puede enseñarse, los títulos pueden otorgarse, pero la integridad, el coraje, la lealtad verdadera, esas cosas no pueden comprarse ni aprenderse, o las tienes o no las tienes, y tú las tienes. Mireia sintió lágrimas quemando sus ojos. Su padre estaría tan orgulloso si pudiera verla ahora. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, estaba dando frutos de maneras que nunca podría haber imaginado. Será un honor servir al reino, mi sultán. Bien, entonces está decidido. 2 semanas después, el sultán convocó a una audiencia pública masiva en la plaza principal de Sadir. Nunca en la historia reciente se había visto tal congregación. Miles de personas llenaban cada espacio disponible, ansiosas por escuchar qué había sucedido en el palacio. Los rumores habían corrido como fuego por toda la ciudad. Algunos decían que había habido un intento de golpe de Estado. Otros susurraban sobre traición y conspiración. Nadie sabía la verdad completa. El sultán apareció en el balcón principal del palacio, vestido con sus túnicas ceremoniales más elaboradas. A su lado estaba Mireia, ahora vestida con ropas finas de consejera, aunque aún se sentía incómoda con tanta opulencia. El silencio cayó sobre la multitud cuando Ardan alzó las manos. Pueblo de Sadir, os convoco hoy para revelar una verdad que debe ser conocida por todos. Durante años, una conspiración se gestó en las sombras de este palacio. 5 de mis consejeros más cercanos, hombres en quienes confié con mi vida y el destino del reino, me traicionaron. Planearon asesinarme y entregar nuestra tierra a los invasores de Camir. Un murmullo de shock y horror recorrió la multitud. Ardan continuó, su voz resonando clara y fuerte por toda la plaza. Pero su conspiración fue descubierta gracias a un hombre humilde. Karim ibn Hassan, un escriba de bajo rango, pasó años documentando silenciosamente la traición que presenciaba. Antes de morir, entregó toda esta evidencia a su hija con la orden de que llegara a mis manos, y ella, arriesgando su propia vida, cumplió esa misión. Ardan hizo un gesto hacia Mireia y ella dio un paso adelante, sintiendo miles de ojos sobre ella. Esta es Mireia bint Karim, una mujer sin título, sin poder, sin riqueza, pero con más coraje y lealtad que todos los nobles traidores juntos. Ella salvó mi vida, salvó este reino, y por ello la nombro oficialmente como mi nueva consejera con el título de portadora de la verdad. La multitud estalló en un rugido de aprobación. Algunos gritaban el nombre de Mireia. Otros bendecían la memoria de su padre. Mireia se sentía abrumada por la emoción que emanaba de miles de voces al unísono. Nunca había sido el centro de atención de nadie, y ahora todo un reino celebraba su nombre. Los traidores serán juzgados públicamente, continuó Ardan.
Sus crímenes serán expuestos para que todos los vean, y después recibirán la justicia que merecen. Que esto sirva como advertencia para cualquiera que considere traicionar a Sadir. No importa cuán poderoso seas, la verdad siempre prevalecerá. Los siguientes meses trajeron cambios radicales al reino. El juicio público de los conspiradores fue un evento que duró 3 días completos. Cada crimen fue detallado, cada pieza de evidencia fue presentada, cada testimonio fue escuchado. Al final, los 5 líderes de la conspiración fueron condenados a muerte por traición. Los colaboradores menores recibieron sentencias variadas según su nivel de participación, desde prisión perpetua hasta exilio permanente. El día de las ejecuciones, medio reino observó desde la plaza principal. Mireya no asistió. No tenía estómago para ver morir a nadie, sin importar cuán malvados fueran. En cambio, pasó ese día en la tumba de su padre, contándole todo lo que había sucedido desde que entregó la carta. «Lo logré, padre. Tu sacrificio no fue en vano. El reino está a salvo, y ahora sirvo al sultán como su consejera. Ojalá pudieras verme ahora. Ojalá pudieras saber que todo por lo que trabajaste tuvo sentido». Conforme pasaban los meses, Mireya se adaptó sorprendentemente bien a su nuevo rol. El sultán había cumplido su promesa de educarla en los asuntos de Estado. Pasaba horas cada día estudiando leyes, historia, diplomacia y economía. Ardan mismo se tomaba el tiempo de enseñarle, y en esas sesiones privadas Mireya comenzó a ver más allá del sultán poderoso. Vio al hombre detrás de la corona, un hombre inteligente y justo, pero también solitario y cargado con el peso de gobernar un reino. Sus conversaciones se extendían más allá de los asuntos de Estado. Hablaban sobre filosofía, sobre el propósito del poder, sobre cómo equilibrar la justicia con la misericordia. Ardan valoraba las perspectivas de Mireya porque venían de un lugar completamente diferente al de los nobles que lo habían rodeado toda su vida. Ella había vivido en la pobreza, conocía el precio real del pan, entendía las luchas de la gente común de maneras que ningún noble podría comprender. Y en algún punto, sin que ninguno de los dos se diera cuenta exactamente cuándo, algo cambió entre ellos. Las miradas se volvieron más largas, las conversaciones más personales. La distancia entre el sultán y su consejera comenzó a cerrarse. Una noche, 6 meses después del juicio, Ardan la invitó a caminar por los jardines privados del palacio. La luna llena iluminaba los senderos entre flores exóticas y fuentes ornamentadas. Caminaron en silencio por un tiempo, simplemente disfrutando de la paz de la noche. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ardan de repente. «De haber entregado esa carta. Tu vida era simple antes. Ahora estás atrapada en este mundo de política y responsabilidad». «No me arrepiento ni un solo día», respondió Mireya. «Le hice una promesa a mi padre moribundo. Cumplí esa promesa. Todo lo que vino después es consecuencia de hacer lo correcto. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Eres extraordinaria, ¿lo sabías? No solo por tu coraje o tu lealtad, sino porque mantienes tu integridad sin importar el entorno. Los palacios corrompen a las personas. El poder los cambia. Pero tú sigues siendo la misma mujer que arriesgó todo por cumplir una promesa a su padre». Mireya sintió que su corazón latía más rápido. Había algo en la voz de Ardan, en la manera en que la miraba bajo la luz de la luna, que era diferente, más personal, más íntimo. «He estado pensando mucho últimamente», continuó él, «sobre el futuro del reino, sobre mi futuro. Los nobles me presionan constantemente para que tome esposa. Dicen que necesito herederos, que el reino necesita estabilidad. Y tienen razón. Pero durante años rechacé todas las propuestas porque eran transacciones políticas, alianzas estratégicas, matrimonios diseñados para beneficio mutuo, pero sin ninguna conexión real». Se detuvo y se volvió para mirarla directamente.
Y entonces llegaste tú, una mujer que no busca poder, sino que lo recibió por mérito, que no me ve como un sultán, sino como un hombre, que me desafía cuando cree que estoy equivocado y me apoya cuando tomo decisiones difíciles. Cada día que paso contigo me hace darme cuenta de que encontré algo que pensé que nunca tendría, alguien en quien puedo confiar completamente. Mireya sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Estaba diciendo lo que ella pensaba que estaba diciendo? Mireya bint Karim, sé que venimos de mundos completamente diferentes. Sé que los nobles se escandalizarán. Sé que romperá todas las tradiciones. Pero también sé que no quiero pasar el resto de mi vida con nadie más que contigo. Se arrodilló frente a ella, algo que ningún sultán había hecho jamás ante un súbdito. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿En la sultana de Sagdir? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mireya ahora. En solo 6 meses, su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. De escriba pobre a consejera real. Y ahora esto. Era demasiado, era imposible, era perfecto. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Ardán se levantó y la envolvió en sus brazos, y en ese momento, bajo la luna llena, el sultán más poderoso del reino y la hija de un humilde escriba se convirtieron simplemente en 2 personas enamoradas. La boda se celebró 3 meses después, en una ceremonia que atrajo a dignatarios de reinos vecinos y a ciudadanos comunes por igual. Los nobles, que inicialmente se habían escandalizado por la idea de que una plebeya se convirtiera en sultana, rápidamente cambiaron de opinión cuando vieron cuánto la amaba el pueblo. Mireya representaba esperanza. Representaba la idea de que en Sagdir el mérito importaba más que el linaje, que el coraje y la lealtad eran más valiosos que el oro y los títulos. El día de la boda, mientras Mireya caminaba hacia Ardán vestida con sedas blancas bordadas en oro, pensó en su padre. Imaginó cómo se vería su rostro si pudiera verla ahora. Él había dedicado su vida a servir al reino desde las sombras, sin reconocimiento, sin gloria, y ahora su hija estaba a punto de convertirse en sultana. El destino tenía formas extrañas de equilibrar las cosas. Ardán tomó sus manos y habló sus votos ante todo el reino. Mireya, me salvaste de la traición, pero también me salvaste de una vida de soledad. Me mostraste que el verdadero poder no viene del miedo, sino del respeto. Que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en la integridad. Te prometo ante todos los presentes que te honraré, te protegeré y te amaré todos los días de mi vida. Mireya respondió con voz clara y firme. Ardán, cuando entré a este palacio por primera vez, solo quería cumplir una promesa a mi padre. Nunca imaginé que encontraría un propósito mayor, un amor verdadero, una familia. Te prometo ser tu compañera, tu consejera, tu apoyo en los días oscuros y tu celebración en los días brillantes. Juntos guiaremos este reino hacia un futuro mejor. Cuando se besaron, el rugido de aprobación de miles de voces sacudió el palacio. Sagdir tenía una nueva sultana, y no era una princesa de otro reino ni una noble de sangre antigua. Era una de ellos, una mujer que había conocido el hambre, la pobreza, la pérdida, una mujer que entendía sus luchas porque las había vivido. Los años siguientes trajeron prosperidad a Sagdir. Con los traidores eliminados y un nuevo consejo formado por personas de mérito en lugar de linaje, las reformas fluyeron rápidamente. Mireya usó su posición para mejorar las condiciones en los barrios pobres, estableciendo escuelas para niños de familias humildes, asegurando que los escribas recibieran salarios justos y creando programas para ayudar a viudas y huérfanos. Ardán apoyaba cada iniciativa, reconociendo que un reino fuerte se construía desde abajo, no desde arriba. El intento de invasión de Camir nunca se materializó.
Cuando el rey Malik descubrió que su conspiración había sido expuesta, rápidamente envió emisarios con disculpas y ofertas de paz. No tenía estómago para una guerra abierta contra un Sahdir unido y alerta. Las relaciones entre los dos reinos permanecieron tensas, pero la amenaza inmediata había pasado. 10 años después de aquella fatídica audiencia, Mireia estaba de pie en el balcón del palacio, observando la ciudad que ahora llamaba hogar. Sus hijos, 2 niños y una niña, jugaban en los jardines debajo, sus risas llenando el aire. Ardan se acercó por detrás y la abrazó, descansando su barbilla en su hombro. ¿En qué piensas? En mi padre, en la carta, en cómo una sola decisión de hacer lo correcto cambió el curso de tantas vidas. Cambió todo, acordó Ardan. A veces me pregunto qué habría pasado si tu padre no hubiera sido tan observador, si no hubiera documentado la traición, si tú no hubieras sido tan valiente como para entregar esa carta. El reino habría caído, habrías muerto, Camir habría conquistado Sadir, y todo porque nadie prestó atención al escriba humilde en las sombras. Pero sí lo hiciste, y ahora mira lo que hemos construido juntos. Mireia sonrió, apoyándose en el calor de su esposo. Había recorrido un camino imposible desde aquellas calles polvorientas del barrio pobre, de escriba a consejera, de consejera a sultana. Pero más importante que los títulos era el legado que estaban creando. Un reino donde el mérito importaba, donde la justicia prevalecía, donde una simple carta podía cambiar el destino de millones. La historia de Mireia se convirtió en leyenda en Sahdir. Se contaba a los niños como un cuento sobre valentía y lealtad. Se enseñaba en las escuelas como un ejemplo de integridad. Y cada año, en el aniversario de la entrega de la carta, el reino celebraba el Día de la Verdad, recordando que el coraje de una persona puede salvar a todos. En el centro de la plaza principal, donde alguna vez se ejecutó a los traidores, ahora se erguía una estatua, no del sultán ni de ningún noble, sino de Karim ibn Hassan, el escriba humilde que documentó la traición desde las sombras. Y a su lado, su hija Mireia, sosteniendo la carta que cambió la historia. El reino de Sahdir floreció bajo el gobierno conjunto de Ardan y Mireia, entrando en una era dorada que sería recordada por generaciones. Y todo comenzó con una promesa hecha en un lecho de muerte, cumplida por una mujer que se negó a dejar que el miedo la detuviera. La carta que su padre escribió en sus últimos días de vida no solo salvó al sultán, salvó al reino entero. Demostró que el verdadero poder no viene del nacimiento ni de la riqueza, sino del coraje de hacer lo correcto cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Y así, la historia de la portadora de la verdad se convirtió en parte permanente del legado de Sahdir. Una historia que recordaba a todos que a veces las acciones de una sola persona pueden cambiar el destino de un reino entero, que la lealtad y el coraje importan más que el linaje, y que en las sombras donde nadie mira, a veces se encuentran los héroes más grandes. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.